Un saludo desde La Habana, bienvenidos al programa Entrevista. Cuba próximamente presentará, como cada año ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el informe sobre las afectaciones y los daños del bloqueo estadounidense. Una política que impacta a todos los sectores de la economía cubana, entre ellos al sector energético y al sector minero. Para hablar sobre esas afectaciones tenemos como invitado hoy a Rubén Cid Carbonell, quien es viceministro primero del Ministerio de Energías y Minas. Ante todo, muchas gracias por ofrecernos esta entrevista a RT en español. Sí, gracias a ti, Oliver, y gracias a RT por la oportunidad de ofrecer a todo el que nos escucha las afectaciones que realmente tiene el bloqueo de los Estados Unidos a este sector y sobre todo las afectaciones que a la larga tienen sobre el pueblo cubano. Bueno, el dato más reciente, más fresco que encontré sobre las afectaciones del bloqueo al sector fijan los daños en más de 125 millones de dólares. Lo primero que quisiera preguntarle es cómo se calcula esta cifra, conociendo que muchas veces es difícil contar, ¿no?, los daños del bloqueo estadounidense. Sí, mira, en el sector, por ejemplo, del petróleo, nosotros estimamos que la afectación que ha tenido el bloqueo en un año es aproximadamente un poco más de 50 millones de dólares. Y esto está dado porque cuando en el año 2019, a inicios del año 2019, se inició el recrudecimiento de estas medidas por parte del gobierno de Donald Trump hacia nuestro país, se tomaron alrededor de 242 medidas que afectaron directamente a nuestro pueblo, pero una gran parte de ellas, o una parte significativa de ellas, estuvieron dirigidas al sector de la energía como tal. Se afectaron más de 27 compañías que estaban involucradas en este comercio. Aproximadamente 50 y tantos buques fueron sancionados o mencionados o listados. Y esto ha hecho que nosotros tengamos que irnos más lejos a buscar esas escasas empresas que están dispuestos a transportar o a vendernos combustible en mercados muy alejados del mercado natural nuestro, que ha hecho que los costos del flete, las primas, los seguros y demás se incrementen en cada uno de las compras que se hacen en el mercado internacional. Estos más de 50 millones de dólares, los precios actuales pudieran significar entre 20 y 30 días de consumo de combustible diésel de nuestro país en el momento actual, para que tengamos una idea de qué significa esa afectación que tiene solamente por concepto de flete. Estos cálculos son en un año, ¿no? Esos cálculos son en un año y es solamente, me refiero a la afectación económica que tienen estas medidas coercitivas que nos aplican, sin tener en cuenta todo el resto de las afectaciones que tiene, que por un problema de atraso en la llegada, por la lejanía de los mercados y demás, en algunos momentos se ha visto afectado la continuidad del suministro a nuestro país. Han habido momentos puntuales en los cuales ha habido desabastecimiento y después lo utilizan además, algo que está bien formulado y creado, para hacer campañas en contra de nuestro país. Sin embargo, nuestro pueblo tiene que saber, conocer que esto está dado principalmente porque estamos buscando los combustibles en un mercado muy alejado, con precios sobrevalorados, porque realmente ha sido bastante compleja para nuestro país buscar nuevos proveedores que puedan suplir los suministros que venían de acá de la región. Supongo también que en las afectaciones se cuenta, por ejemplo, el tema financiero, las dificultades de encontrar financiamiento, un banco con el cual hacer alguna transacción financiera, también el acceso a nuevas tecnologías, a piezas de repuesto. Sí, exactamente. Además de todo lo que le expliqué, una vez encontramos a aquellos escasos proveedores que están dispuestos a comerciar, a hacer algún tipo de venta de algún producto, pudiera ser petróleo, pudiera ser cualquier otra pieza, partes y agregados, entonces viene la dificultad, o existe la dificultad de poder enviar, o poder realizar los pagos a este proveedor, porque los canales financieros
las relaciones o las operaciones con los bancos extranjeros se complejiza a partir de que los Estados Unidos tienen un dominio absoluto sobre el sistema financiero internacional que impide que estas instituciones financieras que tienen de alguna forma relaciones con ellos puedan aceptar alguna transacción, alguna operación bancaria que provenga o esté dirigida a Cuba. Esto realmente es una dificultad adicional que no por ser adicional deja de ser tan compleja como la anterior para poder nosotros continuar con el abastecimiento oportuno del combustible que necesita este país, que es una isla y que vive de más del 90% del combustible fósil que para su generación eléctrica, para su economía, para todo su... Imagino que es complicado, delicado mencionar nombres, pero ¿se pueden mencionar algunos ejemplos específicos de negocios que han terminado, que han cerrado, o de contratos que no se han podido cumplir, o de socios que han abandonado la negociación o el negocio debido al bloqueo? Existe y se ha denunciado varias empresas que han sido cohesionadas por el bloqueo, por la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y que han dejado o han prescindido de contratos que han tenido ya para el suministro, por ejemplo, de los quemadores de las calderas para los mantenimientos de las termoeléctricas de Lidio Ramón Pérez en Felton, en Holguín, de la 10 de octubre en Nuevita o del Antonio Guiteras acá en Matanzas, y que producto a esta ruptura del contrato nos hemos visto obligados a aplazar estos mantenimientos y además del costo adicional que conlleva buscarlo de otros proveedores y del aplazamiento en el tiempo, que también es un costo adicional en esta tarea. Existen otras empresas, como por ejemplo el laboratorio minero metalúrgico nuestro de los de Geominsal, que está necesitado de la adquisición de equipos de alta tecnología y por pertenecer a una empresa que tiene componente de más de un 10% de fabricación de los Estados Unidos, se negaron a ofertarnos. Son los únicos que fabrican ese tipo de equipamiento en el mundo y que nosotros lo necesitamos para poder identificar minerales que son escasos y raros en la tierra y que nosotros consideramos que tenemos acá posibilidades de encontrarlo, explotarlo, pero no hemos podido avanzar más en este tema debido a que escasean la posibilidad de que nos suministren este tipo de equipamiento. Bueno, las sanciones y el bloqueo tienen larga data, casi 60 años, alrededor de 60 años. Usted ha hablado de medidas que se tomaron durante la pasada administración de Donald Trump, medidas realmente fuertes. Sin embargo, quería preguntarle si algo ha cambiado en los últimos meses, en los meses de la administración de Joe Biden. Para nada. Las medidas que fueron tomadas, que les decía que son aproximadamente 240 medidas que fueron tomadas durante el gobierno de Donald Trump, se mantienen inamovibles hasta este momento con el mandato de Joe Biden. A pesar de que se había anunciado algún tipo de cambio en la política hacia Cuba del nuevo gobierno de los Estados Unidos, hasta ahora no, al parecer no ha sido dentro de las prioridades del nuevo presidente. Por tanto, hasta ahora todo se mantiene igual. Nos mantenemos bajo las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump, que siguen afectando de igual forma a nuestro sector. Y hay que sumarle a esto la pandemia. Sumando a ello la pandemia, que ha hecho que se haga mucho más complejo la importación de cualquier tipo de partes, piezas o agregados para los mantenimientos, la adquisición de financiamiento, porque todo ha estado más limitado, el turismo, aunque es un área que no me compete a mí hablar de él, pero que todos sabemos que ha sido afectada. Y esto ha hecho que la afectación se multiplique en nuestro sector para lograr que el sistema eléctrico, la parte petrolera y la minería se mantengan funcionando y que estén activos durante todos estos años. Esta es una pregunta que va más a lo personal, de alguna manera. ¿Cómo es enfrentar día a día los retos que
impone el bloqueo estadounidense. Como funcionario, por ejemplo, ¿cómo es lidiar con ese estrés de tener estos obstáculos, pero garantizar de que el barco de petróleo llegue a Cuba, de que se mantenga funcionando la generación eléctrica en el país, de que las industrias sigan funcionando? Bueno, mira, tengo conocimiento de que hay mucha, o no muchas, pero sí hay varias personas que incluso dicen que el bloqueo no existe, que ya es un eslogan. Yo creo que los funcionarios cubanos, no solo del sector nuestro de energía y minas, funcionarios del gobierno cubano de cualquier sector, incluso los empresarios de cualquier sector, incluso voy más allá, las empresas, las pequeñas propiedades que hoy también se suman a nuestra sociedad, aportando con su economía al bienestar de nuestro pueblo, tienen que estar claro de que es difícil lidiar con esta situación. Ellos, al igual que nosotros, lo vivimos a diario, desde que te levantas, ¿no? Porque quizás hay momentos que desde antes estás pensando en cuál va a ser la nueva acción que van a tomar nuestras empresas en el día para poder sortear este o aquel obstáculo, para poder innovar en la búsqueda de alguna solución viable para que un servicio u otro servicio no se detenga. La adquisición de metros contadores para la electricidad, la búsqueda desde una simple pieza que pudiera ser muy simple, pero que tiene una complejidad y que nosotros hasta este momento no la fabricábamos porque no tenemos esa tecnología, hasta un gran equipo que tenga una avería, que tenga alguna dificultad en su proceso y que por alguna razón tenga algún componente de fabricación de los Estados Unidos o sea fabricado por alguna empresa que tenga alguna relación con los Estados Unidos, o la acción de compraventa sea a través de una institución financiera que esté asociada, como casi todas, con las instituciones financieras de los Estados Unidos, nos hace repensarnos soluciones a diario que son bien complejas. Y bueno, en lo personal, nosotros lo que nos corresponde es buscar ese tipo de acciones para poder salir adelante. Y por eso es que hemos visto hasta ahora que, a pesar de todas las dificultades y toda la situación compleja que tiene el país y que se ha explicado por varios de nuestros colegas y ahora nosotros lo estamos explicando aquí, seguimos funcionando. Existe la funcionalidad de nuestro sistema eléctrico, que además le puedo decir que es uno de los servicios más difundidos que tiene Cuba, que llega a más del 99% de los ciudadanos cubanos, y que todas estas afectaciones que tenemos, que nos provoca el bloqueo, por tanto, afectan directamente a las cubanas y cubanos que vivimos hoy en este país. Cuando le hacía esta pregunta, pensaba no solamente en el día a día, sino también en momentos críticos, en momentos de crisis como el que se vivió en la segunda mitad del 2019, cuando dentro del bloqueo hubo otro bloqueo, un bloqueo energético en el que se le impedía a muchos barcos trasladar petróleo a Cuba. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuán difícil fue buscar soluciones, vamos a decir, en caliente? El momento fue crítico, fue difícil, pero solamente yo creo que en un país como el nuestro, donde hay una sinergia, podemos decir, entre la dirección del gobierno, los sistemas empresariales y el pueblo, y una comprensión sobre todo del pueblo de la situación que hay, nosotros pudimos sobreponernos a eso. Fue real que hubo afectación en el suministro de combustible. Sin embargo, se buscaron soluciones, como se buscaron también en el periodo especial, que algunos cubanos ni recuerdan y otros no lo vivieron, porque ya hace algunos años de eso. Pero se buscaron soluciones disímiles que hicieron posible que la economía, aunque se afectó y bajó sus niveles de producción, siguiera manteniendo y siguiéramos con los servicios básicos a nuestra población.
Es real que la afectación existió, eso no se ha ocultado nunca. El presidente en más de una ocasión intervino para explicar la situación que en aquel momento se produjo, incluso hizo un recorrido por todo el país explicando en cada provincia la situación que había y donde se recibió una respuesta en cada uno de los lugares del pueblo, incluso cuando iba pasando la visita. Tuve la oportunidad de estar ahí en varias de las provincias y veíamos la respuesta del pueblo del apoyo a la revolución, y fue eso, yo creo, lo que hizo posible que nosotros pudiéramos, además de sobrevivir, bueno, reponernos y estar en los momentos que estamos hoy con problemas y dificultades igual, pero que supimos sortear esa dificultad. Por ejemplo, traer un barco de petróleo a Cuba, ¿cuán complicado es? Hay muchos barcos que no pueden tocar otros puertos, no pueden tocar puertos norteamericanos si tocan puerto cubano. Hay quien dice que muchas veces tiene que hacerse un traspaso de combustible en alta mar o en otro lugar del Caribe. ¿Cómo es? Sí, de todo ha sucedido y sucede. Hay empresas dueñas de buques que no están dispuestos a correr riesgo con las sanciones que impone el gobierno de los Estados Unidos sobre Cuba por más de 60 años ya, y que, como hemos hablado anteriormente, están recrudecidas en los últimos meses. Hay buques que están dispuestos a trasladarlos hacia el Caribe, pero no están dispuestos a entrar a Cuba, a tocar puertos cubanos. Hay buques que se niegan a hacer la operación que nosotros le llamamos chip to chip, con buques que hayan tocado puertos venezolanos, porque es bien conocido también las sanciones que se impusieron por este mismo gobierno contra Venezuela, y que también fueron sanciones contra el tráfico de petróleo Cuba-Venezuela. Entonces, los buques que habían tocado puertos venezolanos no podían hacer este tipo de avaluamiento con cargamentos que vinieran de otros países. Aunque el buque viniera a Cuba, no tocaba puerto cubano y tampoco hacía el avaluamiento. Varios buques se fueron, que teníamos rentados nosotros para la transportación de nuestro combustible, no estuvieron dispuestos a seguir las presiones y se fueron. Otros se mantuvieron, y Cuba fue adquiriendo algunos buques para poder sortear estas dificultades. Pero es cierto que para poder hacerla, cada uno de los cargamentos, cada uno de los momentos requiere de algo diferente. Depende de las circunstancias, depende de la compañía, depende de varios factores, que hay que estar completamente activo y con mucha innovación para poder nosotros mantener el suministro que hoy mantenemos a nuestro país de combustible. Cabe la pregunta, existen países que tienen muy buenas relaciones políticas con Cuba, que brindan la ayuda en algunos sectores. Por ejemplo, el caso de China, el caso de la propia Rusia, que está ayudando a la modernización del sistema electroenergético nacional. Sin embargo, a pesar de que se establecen los contactos, a pesar de que existe esa voluntad política y las buenas relaciones entre los gobiernos, ¿sigue siendo el bloqueo un problema para incluso estos negocios? Sí, lo impacta porque las transacciones financieras aún hoy se hacen a través de los sistemas financieros internacionales, que están dominados por los Estados Unidos, y a ellos también esto se le aplica como se aplica a cualquier otra empresa internacional. Algunas de estas empresas, aunque sean de países amigos, tienen de alguna forma relaciones con empresas de los Estados Unidos o con algo que ver con los Estados Unidos, y han sido coaccionadas, amenazadas, para decirlo de una forma un poco más cruda, por los Estados Unidos para que dejen de hacer o de vendernos los productos que nosotros necesitamos para poder dar un mantenimiento, hacer alguna reparación en nuestra industria. Sin embargo, creo que hasta hoy, sorteando estas dificultades, hemos podido avanzar, y gracias a eso es que también en gran medida hemos podido continuar dando el servicio eléctrico que les explicaba
hace un rato. Casi siempre cuando se habla de bloqueo, de las afectaciones del bloqueo estadounidense, se va a una sola dirección. Se habla de las afectaciones que tienen las víctimas, en este caso Cuba y el pueblo cubano. Pero también podríamos hablar del victimario. ¿Es Estados Unidos también víctima del propio bloqueo que le impone a Cuba, quizás en la pérdida de negocios, en la pérdida de oportunidades? Sí, mira, los productos, para poner un ejemplo, los productos mineros nuestros pudieran ser vendidos, ser ofertados a empresas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hoy adquiere este tipo de productos, por ejemplo el níquel, los adquiere en mercados lejanos también, los trae de otros lugares, sin embargo ellos tienen una restricción interna de que ninguna empresa de ellos puede utilizar el níquel cubano. Y nosotros tenemos un níquel de alta calidad, un 85% de sinter de níquel, que lo exportamos a mercados lejanos, pudiéndolo vender al mercado de los Estados Unidos, donde sería conveniente para las empresas de ellos, porque tendrían un menor costo de flete y tendrían un mercado seguro aquí a solo unas cuantas millas de sus costas. Esta producción que nosotros tenemos en el oriente del país sobre todo, pero que hay otros productos también de minerales metálicos a lo largo de la isla y que comercializamos en Europa o en Asia, porque el mercado de Estados Unidos no los acepta producto del bloqueo, pudieran ser vendidos allí. El plomo, el zinc, el cromo, el oro. Nosotros tenemos que ir a otros mercados a comercializarlo y para nosotros también es una pérdida, pero para ellos, como posibles compradores, clientes de estos minerales, pudiera significar también un ahorro significativo y un mercado seguro aquí muy cercano a sus costas, que abarataría los costos y que le daría una seguridad en sus producciones de aceros inoxidables o de otros tipos de productos que sin estos componentes no puede ser posible fabricarlo. Hay una canción cubana reciente que parte de su letra dice: imagínate un momento a mi gente sin bloqueo. ¿Se ha imaginado usted un día esa Cuba sin bloqueo? ¿Cómo sería ser parte de la dirección de este ministerio que tiene una función tan importante para la economía cubana sin esas presiones del bloqueo, sin el bloqueo? Oliver, yo nací con bloqueo. Es complejo poder imaginarse a Cuba sin bloqueo. Pero bueno, hablando... Soñando. Podemos decir que van a seguir existiendo muchos retos, muchas complejidades. Nuestro país es un país que tiene disímiles complejidades, pero sería mucho, creo yo, más fácil, más... No sé si la palabra es fácil. Creo que podemos decir que sería mucho más fluido poder darle solución a todas esas dificultades que pueda tener nuestra industria, nuestra economía en general, para poder dar mejor servicio al pueblo. No creo que esto incremente significativamente quizás nuestra eficiencia o nuestros ingresos de hoy para mañana, pero a la larga sí va a ser un resultado significativo que nosotros podamos contar con un mercado próximo, con unas relaciones normales entre ciudadanos de este mundo, que podamos contar con contratos que estén respaldados por acuerdos comerciales, como lo rige los acuerdos internacionales de comercio y demás, y no por una política sucia, podemos decir, que impide que las relaciones sean normales entre empresarios. Yo considero que sería, a la vuelta de unos años, sería algo muy diferente para este sector, sin atreverme a hablar de otros sectores de la economía, pero para estos que nosotros atendemos, me refiero a la electricidad, al petróleo, la minería, sería un resultado extraordinariamente diferente, para bien, y para bien de lo que nosotros estamos en función, que es para bien de los cubanos y cubanas. Y trabajar con menos estrés también, con mucho menos estrés también. Y trabajar con ¿verdad? mucho menos estrés, que
aunque es algo que no se dice, que no se cuantifica y demás, es un estrés permanente que tenemos todos los cubanos que tenemos alguna responsabilidad con el bienestar de nuestro pueblo a diario por este bloqueo que sí, que está ahí presente. Bueno, solo me queda darle las gracias por esta entrevista a RT en Español y bueno, desearle muchos éxitos y suerte también en su desempeño en el trabajo del ministerio para enfrentar estos obstáculos. Agradecerte a ti y a ustedes por la posibilidad de dar esta pequeña información de toda la gran gama de afectaciones que este bloqueo ilegal, inhumano e injusto de los Estados Unidos ha traído a nuestro pueblo durante 60 años y que con mayor énfasis lo está provocando ahora en los últimos meses que hemos pasado. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.